Capítulo 1. El año en que el mundo se calmó. Solían enseñar que los quirks llegaban como un milagro. Un médico en la ciudad de Kinkin sostenía a un niño pequeño y luminoso cuyo cuerpo brillaba en la oscuridad. El mundo jadeó de asombro. Entonces, el mundo celebró el amanecer de algo mejor. El nacimiento de quirks. El nacimiento de un nuevo paso en el avance humano. Esa es la versión que prefiere la Comisión de Héroes. Limpio. Esperanzado. Seguro. La verdad, es más difícil de contener. Porque generaciones después de aquel brillante bebé, apareció algo más. Todo empezó tranquilamente, en salas de urgencias y pabellones psiquiátricos. Las personas fueron ingresadas por comportamiento errático, desorientación y alucinaciones. Sus síntomas fueron descartados como estrés, agotamiento y uso excesivo de sus peculiaridades. No podría estar relacionado con que los quirks se vuelvan más poderosos con cada nueva generación. Tenía que ser otra cosa, eso es lo que todos van a creer. Así lo hicieron. Luego los incidentes se hicieron más extraños. Una madre telequinética que olvidó los nombres de sus hijos, pero recordó aplastar las paredes formando espirales perfectas. Un usuario de fuego que se despertó entre las cenizas de su propio apartamento, incapaz de explicar por qué el calor le parecía más real que el lenguaje. Un curandero que dejó de responder a cualquiera que no estuviera herido, que se movía entre la multitud en busca de heridas como un depredador que rastrea el olor. En su mayor parte fueron incidentes aislados, pero siempre tuvieron una cosa en común: respondieron a la naturaleza de la peculiaridad del individuo. Se convirtió en una teoría en línea, propuesta por alguien de quien los foros perdieron la pista: la teoría de la singularidad peculiar. Los médicos notaron el patrón primero. Escribieron informes. Presentaron advertencias. La teoría no solo creció en popularidad, sino también en credibilidad. De repente, lo que era una teoría apocalíptica en línea a menudo ridiculizada, se convirtió en todo de lo que los medios podían hablar. Y luego fueron silenciados. La Comisión Héroe adoptó el término clínico disociación de identidad peculiar. KID. Algo para poner en formularios y registros de incidentes. Algo que podría controlarse. El público, sin saber nada de esto, le dio un nombre diferente. La espiral. Porque así era como se veía. Una pérdida lenta y cada vez más intensa de uno mismo. Una peculiaridad que desenreda a una persona hebra por hebra, hasta que solo queda el instinto. Nunca se hizo ningún anuncio oficial. No se dieron alarmas. El mundo seguía girando y la gente aprendía, inconscientemente, a apartar la mirada. Creer que los héroes siempre llegaban a tiempo. Creer que los villanos eran simplemente villanos y nunca personas rotas cuyas mentes habían ido demasiado lejos. El héroe que se convirtió en villano era simplemente otro individuo agotado y sobrecargado de trabajo. A veces había otras teorías, como que siempre estaban un poco desquiciados o que había algo en su vida personal que les hacía estallar. Siempre hubo una razón para justificar su espiral. Décadas después de la era de los héroes, la espiral continúa en las sombras. Las peculiaridades siguen evolucionando. Más rápidamente. Más agresivamente. De forma más independiente. Algunos dicen que la singularidad ya ocurrió. Que en el momento en que los humanos comenzaron a doblar la física silenciosamente comenzó a retroceder. Solo unos pocos entienden verdaderamente lo frágiles que se han vuelto las cosas. Menos aún se dan cuenta de que los individuos sin peculiaridades, todavía burlados y compadecidos, pueden ser las últimas personas cuyas identidades son completamente suyas. Mi nombre es Izuku Midoriya. Y el día que conocí a All Might fue el último día en que mi mente estuvo realmente segura. La mañana comenzó como la mayoría en Musutafu, húmeda, concurrida y cubierta por una fina capa de ruido. La pequeña ciudad zumbaba con la estática constante de las peculiaridades en acción. Los cambios térmicos de los especialistas en calefacción, el estruendo subsónico de los potenciadores que transportaban vigas de construcción, el brillo distante de la peculiaridad de manipulación del agua de alguien cortando el aire como un cuchillo hecho de lluvia. Era normal. Era familiar. Era el tipo de día que la gente pretendía que significaba que el mundo era estable. Izuku Midoriya estaba sentado en el borde del andén del tren, agarrando su mochila contra su pecho, golpeando un bolígrafo contra su cuaderno con pequeñas y nerviosas ráfagas de energía. Había estado garabateando desde el viaje en tren, formando viñetas, dando vueltas alrededor de frases, subrayando ideas hasta que las letras parecían estar tratando de salir de la página. Era un hobby, su hobby. Lo único que realmente se sentía cómodo haciendo.
Sin embargo, mientras escribía, seguía mirando la última columna de la página. Una sección irregular marcada indicadores de riesgo en espiral, garabateado con tinta roja brillante. Su letra temblaba más allí que en cualquier otro lugar. El tren anunció su llegada con un largo y perezoso gemido eléctrico. Midoriya se puso de pie de repente, ajustó las correas de su mochila y se apresuró hacia la escuela secundaria aldera como si llegar a tiempo pudiera ganarle una beca, o un Kirk mejor, o cualquier Kirk en absoluto. O, mejor aún, tal vez evitaría cualquier atención desagradable dirigida hacia su débil figura. La escuela era un edificio achaparrado con la forma en que había sido diseñado con materiales sobrantes. Sus pasillos estaban pintados con alegres carteles que declaraban la salud mental importa. Y la seguridad de los héroes comienza contigo. Todos fueron solo intentos de reforzar la idea de que la seguridad y la amabilidad eran normales aquí. Midoriya pasó rápidamente junto a ellos, tratando de no mirar a nadie a los ojos. Porque aunque los carteles reforzaron un mensaje importante, en última instancia fue un mensaje que no fue escuchado. Casi llegó a clase. Hola, Deku. Una familiar punta de cabello rubio se apoyaba contra el casillero de Midoriya con una sonrisa lo suficientemente aguda como para atravesar la charla del pasillo. Pequeñas ráfagas de sudor de nitroglicerina estallaron en sus palmas como luciérnagas enojadas. Katsuki Bakugou, una vez amigo, ahora, un desastre complicado. Midoriya se detuvo. Se le secó la boca. La mayoría de los niños pensaban que la arrogancia de Bakugou provenía de su peculiaridad, y claro, explosión era poderoso y llamativo. Pero no fueron solo las explosiones las que asustaron a Midoriya. Era la intensidad detrás de sus ojos, la presión cruda, como si viviera en un mundo que exigía que ardiera más brillantemente o que lo tragaran entero. Midoriya se preguntaba a veces si eso era parte de la espiral, si los quirks daban a la gente instintos que parecían hambre. Él apartó el pensamiento incómodo. No podía permitirse el lujo de pensar así donde cualquiera pudiera oírlo. Bakugou salió del casillero y se acercó. ¿Qué pasa con el cuaderno? ¿Más fantasías de héroes? A pesar de saber cuál sería el resultado, Midoriya lo sostuvo de forma protectora contra su pecho. Es investigación. Análisis de formación. Estrategia. Emergencia, estructura de respuesta. Ya sabes, ese tipo de cosas. No tienes ninguna peculiaridad, dijo Bakugou sin rodeos. ¿Cuál es el punto? Midoriya exhaló temblorosamente. No necesitas una peculiaridad para estudiar. Sí, tampoco necesitas una peculiaridad para ser inútil. El pasillo resonó con las risas de la multitud reunida a su alrededor. Era como todas las mañanas. De alguna manera, se había convertido en una rutina dolorosa, una que Midoriya no podía encontrar la manera de romper, sin importar cuántas cosas diferentes intentara. Podía evitar los casilleros, llegar temprano, tomar un camino diferente, pero eso siempre llevaba a Bakugou a encontrarlo. En sus manos, el cuaderno se sintió repentinamente pesado. Sus dedos se apretaron a su alrededor hasta que las esquinas se doblaron. Sé invisible, se dijo a sí mismo. Estar callado. No le des una razón para, un profesor asomó la cabeza desde un aula cercana. Adentro. Akun. Todos ustedes. Midoriya pasó rápidamente junto a Bakugou sin mirar a los ojos y la multitud se dispersó entre murmullos bajos. Él no les prestó atención, no podía permitírselo. Se deslizó hasta el asiento de su salón de clases y abrió su cuaderno nuevamente, dejando que el familiar rasguño de su bolígrafo calmara su mente. Pasó a una página nueva. Estudio de caso. El incidente del puente Kami. Escribió las palabras lenta y cuidadosamente, como si grabarlas con precisión pudiera de alguna manera hacerlas menos monstruosas. Había sucedido hace 2 meses. El puente de transporte público más grande de Musutafu se derrumbó hacia adentro, retorcido en una forma que parecía inquietantemente a costillas. La noticia había culpado a un ataque de villano, pero Midoriya había visto las imágenes filtradas antes de que desaparecieran de internet. El hombre en el puente era dueño de una tienda local. Su nombre había sido Hiroshi Naganuma. Su peculiaridad le permitió remodelar el metal al tacto, de manera ordenada y limpia, el tipo de poder que hacía que reparar cercas fuera muy fácil y que el trabajo de apoyo de héroes menores fuera una posibilidad. Era conocido por ser gentil. Soft spoken. Siempre el primero en ofrecerse como voluntario para eventos comunitarios. Al menos eso es lo que decían todos los comentarios. Y por supuesto, no fueron muchos, pero los que obtuvieron más votos positivos apoyaron al hombre. Entonces, una mañana, durante el viaje, simplemente dejó de caminar. Los testigos lo describieron temblando como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír.
Luego tocó la barandilla del puente. Y el metal le obedeció. Pero no el él cualquiera reconocido. Se dobló hacia adentro como una criatura que respira. Como si estuviera esperando nacer. La gente gritaba, huía, saltaba. Cualquier cosa para escapar del movimiento que revolvía el estómago. Las imágenes terminaron cuando la barandilla se rompió como una columna vertebral y el hormigón se dobló debajo de ella. El propio Naganuma desapareció en el caos, presuntamente aplastado o perdido bajo los escombros. El informe oficial lo calificó como evento de mal uso del malvado Kirk. Izuku había escrito una palabra al lado de esa frase: mentir. Añadió algunas notas más, tratando de mantener el tono observacional y distante que quería emular de los investigadores reales. Síntomas previos al evento. Gestos repetitivos, flexionando la mano, habla murmurada y fragmentada, respuesta retardada a estímulos externos, aparente confusión respecto a la identidad. Dudó en ese último. La espiral siempre implicó identidad. Siempre. Era la única característica aparentemente constante de lo que estaba sucediendo. Las peculiaridades ya no parecían contentarse con ser herramientas. Se estaban convirtiendo en otra cosa, algo más hambriento, más autónomo. La comisión insistió en que era raro que cada uno de sus anuncios de servicio público elogiara efusivamente el programa de respuesta a los héroes y cuántos desastres se evitaron. Pero había algo entre líneas en su constante insistencia en que la evolución de Kirk estaba dentro de parámetros aceptables. Y aún así, Midoriya volvió a la entrada de la semana anterior. Fue más corto y apresurado. Había sido escrito a altas horas de la noche, cuando la ciudad estaba lo suficientemente tranquila como para sentirse honesta. Estudio de caso. El incidente de la calle Daito. Una mujer con una peculiaridad de amplificación sensorial supuestamente escuchó los pensamientos de sus vecinos. Ella se sintió abrumada, histérica. Cuando llegaron los socorristas, ella estaba repitiendo frases que no eran suyas. Finalmente dejó de reconocer su propio nombre. Midoriya frunció el ceño. Odiaba escribirlo. Odiaba pensar en ello. Odiaba no poder parar. Porque en el fondo percibía un patrón. Y los patrones, una vez vistos, no podían pasar desapercibidos. Alguien se deslizó hacia el asiento a su lado sin previo aviso. Midoriya se sobresaltó y casi dejó caer su bolígrafo. Midoriya, pareces estar conspirando para derrocar al gobierno, dijo un compañero de clase, Nagito, si recuerda, desde el escritorio de al lado, sonriendo como si no tuviera absolutamente ningún sentido del ritmo. Midoriya agitó una mano. No. Son solo notas. Notas de entrenamiento del héroe, ¿cierto?, dijo Nagito con ligereza. Como los héroes no tienen suficientes problemas reales, agreguemos la tarea. Midoriya forzó una risa, pero su mente permaneció enredada en torno a los estudios de caso. Alrededor de Naganuma. Alrededor del puente se retuerce como un animal que intenta liberarse de su piel. La campana de llegada sonó. Los estudiantes se arrastraron hasta sus asientos. La maestra subió al podio con una pila de tabletas y esa sonrisa forzada que usaban los adultos cuando ocultaban algo. Buenos días a todos, dijo ella. Antes de los anuncios de la sala de clases, debemos repasar una breve actualización de seguridad. Midoriya se congeló. La actualización de seguridad significó un incidente. Incidente significó control de daños. Las luces del aula se atenuaron. Una pantalla holográfica cobró vida y mostró el escudo de la Comisión de Héroes. Un ojo estilizado rodeado por un escudo protector. Una oleada de murmullos recorrió la clase. La maestra se aclaró la garganta. Como algunos de ustedes habrán visto anoche en las redes sociales, hubo un evento desafortunado cerca del barrio de Takinawa. Un proero con licencia estuvo involucrado en una descarga incontrolada de Kirk. La situación ha sido completamente resuelta. La columna vertebral de Midoriya hormigueó. Un héroe. Los héroes no debían girar en espiral. No públicamente. No donde nadie pudiera ver. El holograma cambió a una imagen borrosa. Una unidad de bomberos rodeando la puerta de un apartamento derrumbado, con humo enrollándose como niebla de río. Afortunadamente, el cuerpo en el suelo quedó oculto. Midoriya agarró el borde de su escritorio. El profesor continuó con una voz un poco demasiado controlada. El héroe en cuestión, Cinderjet, experimentó un agotamiento agudo después de un esfuerzo de rescate esa misma noche. No hay evidencia de inestabilidad de la identidad de Kirk. Por favor, no difunda información errónea. Desinformación. Es decir, cualquier cosa que contradiga la narrativa oficial. Significa cualquier cosa verdadera. Una chica en la fila detrás de Izuku susurró. Pero dicen que no pudo reconocer a los otros héroes.
No es eso. Eso es un rumor, el profesor espetó. Luego, al darse cuenta, suavizó su tono, llevándonos así a nuestra actualización de seguridad. Recuerde, los incidentes relacionados con Kirk pueden ser complejos. Lo mejor es informar a los adultos si te sientes inusual después de usar tu Kirk, o de otra manera. Dicho esto, el estrés y la fatiga pueden imitar los síntomas de otras afecciones. Nadie dijo la palabra. No tenían por qué hacerlo. Dentro de su pecho, el corazón de Midoriya martillaba como si hubiera estado allí. Cinderjet había sido un héroe de nivel medio con una peculiaridad de combustión. Uno estable, supuestamente. Había sido evaluado públicamente. La comisión llegó incluso a decir que estaba mentalmente autorizado para las operaciones. Había aparecido en programas de entrevistas sobre seguridad contra incendios. Lo habían considerado confiable. Nadie confiable cayó en espiral. Nadie oficial, al menos. Midoriya escribió una sola línea temblorosa al final de sus notas. Incluso los héroes se rompen. El holograma se cortó. Luces de vueltas. El profesor intentó devolver el ambiente a la normalidad, lanzando anuncios sobre horarios de exámenes y solicitudes de ingreso a la escuela secundaria. Los estudiantes se desplomaron, escuchando a medias, volviendo a la rutina de fingir que todo estaba bien. Tenían 10 meses para decidir qué vendría después en sus vidas. La gran mayoría aceptaba cualquier puerta que se abriera en su vida. Pero Midoriya no escuchó nada de eso. Se sentó inmóvil, con el bolígrafo flotando sobre el papel y su mente dando vueltas en espiral a través de algo mucho más aterrador. Si los héroes empezaran a perderse, si los incidentes fueran cada vez más difíciles de ocultar, ¿no significaba entonces que el mundo estaba más cerca del borde de lo que nadie quería admitir? Un silbido agudo lo apartó de sus pensamientos. Se giró justo a tiempo y vio a Bakugou mirándolo desde el otro lado del aula, con los ojos entrecerrados y la mandíbula apretada. Midoriya se puso rígida. Había algo mal en la mirada de Bakugou. No ira. Algo más. Algo que Midoriya solo había visto durante sus estudios de caso de Kirk. Una intensidad que no parecía del todo humana. Bakugou miró hacia otro lado un momento después, estrechando sus manos mientras pequeñas chispas se dispersaban como si la irritabilidad se volviera física. Los estudiantes que lo rodeaban apartaron sus sillas instintivamente, pero no le ahorraron una segunda mirada, como si fuera un reloj. El pulso de Midoriya se aceleró. ¿Se lo estaba imaginando? ¿Sobreanalizar? ¿Proyectando? No quería creer que Bakugou estuviera en riesgo. Bakugou era ruidoso, abrasivo, imprudente, pero no inestable. No así. Era demasiado orgulloso, demasiado decidido, para Espiral. Él no lo haría. Él no pude. Pero, una vez que conociste las señales, Midoriya suspiró, apartando la mirada de su compañero de clase. Una vez que conociste las señales, no podía dejar de verlos en todas partes. Sonó la campana. Clase terminada. Los estudiantes se acercaron al almuerzo como si hubieran sido liberados del cautiverio. ¿Y Midoriya? Parecía que nada había cambiado. Lentamente, empacó sus cosas con cuidado, abrazando su cuaderno mientras navegaba por los pasillos abarrotados. Solo tenía que pasar una clase más. Un día más. Una semana más. Entonces tal vez, si tuviera suerte, podría atrapar a un héroe en acción. Toma nuevas notas. Aprende algo útil. Algo que podría ayudarle a proteger a la gente. O al menos ayúdalo a entender cómo todo se estaba desmoronando. Pero cuando subió a la escalera, una voz detrás de él le congeló la sangre. Deku Bakugou otra vez. Quizás hubiera sido más fácil no enfrentarlo y simplemente correr. Pero ciertamente habría sido más doloroso y terminó en una paliza garantizada. Entonces, a pesar de su renuencia, se giró lentamente. Bakugou bajó las escaleras paso a paso, cada movimiento deliberado, como si intentara mantenerse atado al suelo. Las luces de arriba parpadearon cuando pasó por debajo de ellas. Probablemente fue una coincidencia, pero la piel de Midoriya se pinchó de todos modos. Bakugou se detuvo un paso por encima de él y lo miró con ojos que ardían de una manera que Midoriya no reconoció. Fue suficiente para hacer que Midoriya hiciera una pausa a mitad del paso. De repente, el aire olía dulce. Demasiado dulce. ¿Has estado escribiendo sobre mí en ese estúpido cuaderno? Midoriya agarró la correa nerviosamente. No. Tú no, Kacchan. Yo solo, me gusta estudiar. Héroes que estudian estrategia. Los dedos de Bakugou se movieron. Un pequeño estallido sonó en su palma. La distancia entre ambos parecía demasiado estrecha, demasiado cercana.
Siempre murmuras, dijo en voz baja. Siempre mirando. Como si supieras algo que yo no sé. La garganta de Midoriya se cerró. No sabía lo que Bakugou había visto. Y estaba siendo sincero, realmente no había escrito sobre Bakugou. Pero eso claramente no fue suficiente para saciar a la rubia irritada. Ya sea paranoia, orgullo o algo mucho peor que lo empujara hacia adelante, sus ojos rojos se entrecerraron con rencor mientras daba otro paso adelante. La distancia, ya dolorosamente demasiado cercana, se redujo aún más. Se necesitó todo en el alma de Midoriya para permanecer firmemente arraigada, a pesar de que cada fibra de su ser le gritaba que lo hicieran. Pero sabía, de repente y con absoluta claridad, que un movimiento en falso encendería algo que ninguno de los dos podría controlar. Bakugou se inclinó más cerca. Hagas lo que creas que estás haciendo, detente. Antes de que te lastimes. No eres un maldito héroe. No lo harás, ve un héroe. ¿Lo entendiste? Por un momento, sentí como si la escalera fuera a arder. El aire era demasiado cálido. Era como si la atmósfera hubiera descendido sobre ellos, cargando el aire espeso y cargado de presión. No había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer. Midoriya solo pudo forzar un asentimiento, tratando de no ahogarse por la sequedad de su boca. Vine. Bakugou miró fijamente por un segundo más, luego se giró y bajó furioso en el siguiente vuelo, con chispas saliendo levemente de sus manos. Y detrás de él, Midoriya se desplomó contra la pared, temblando, como si acabara de desactivar una bomba activa. Lo cual, de una manera un tanto retorcida, tenía. Simplemente vino con consecuencias que duraron más allá de ese mismo momento. Algo le estaba pasando al mundo. La gente estaba cambiando. Y no estaba seguro de que alguien más quisiera verlo. Capítulo 2. Un héroe hecho de humo. Midoriya no durmió esa noche. Yacía despierto en la penumbra de su habitación, con las luces de la ciudad pulsando débilmente a través de las persianas y los cuadernos esparcidos a su lado como una audiencia esperando que le diera respuestas que no tenía. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo incómodo se agitaba en la parte posterior de su cerebro, lo que lo convencía de regresar al mundo de los vivos. Si lograba quedarse dormido lo suficiente, un cuerpo parpadeando como una señal defectuosa, Kirk brillando sin ritmo ni razón, ojos vacíos de reconocimiento, aparecía en medio de sus sueños. No importaba cómo fuera su sueño antes, siempre era interrumpido por el mismo sueño sin rostro ni palabras hombre, que simplemente parecía existir. Después del cuarto o quinto intento de dormir, y fracasando miserablemente, se quitó la manta con un gemido frustrado. La oscuridad parecía asentarse a su alrededor con falsa lástima, aunque no importaba mientras se acercaba a su escritorio y prácticamente se arrojaba a su silla, encendiendo una luz para ahuyentar las sombras que persistían en la habitación. Suspiró mientras abría la tapa de uno de sus cuadernos cercanos, mirando las palabras que había dentro. Quizás estaba obsesionado. Eso sin duda explicaría por qué le costaba encontrar algún atisbo de sueño. Quería escribir, pero también quería desesperadamente hacerlo dormir. Así que no se conformó con ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, presionó sus palmas contra sus ojos hasta que le dolieron. En algún momento, sentado encorvado sobre su escritorio, con la cabeza apoyada en sus manos, se quedó dormido nuevamente. Y, en lugar de tener el mismo sueño recurrente, no tenía ningún sueño. Cuando llegó la mañana, se sintió vacío, por no decir claro. Realizó su rutina matutina con precisión mecánica. Se cepilló los dientes, se ató los zapatos, revisó su mochila, besó a su madre en la mejilla y se acostó en su cara. Sun Vine. Realmente ella no le creyó, como todas las mañanas. Ella nunca lo hizo cuando él dijo eso. Pero ella no presionó. Ella tenía sus propias sombras de las que preocuparse, es decir, su hijo sin peculiaridades que vivía en un mundo construido sobre poderes inestables. Y, por supuesto, ella propio la peculiaridad y la lejana posibilidad de Spiraling. Ese fue un pensamiento que Izuku se negó rotundamente a aceptar, sin importar cuán privado de sueño pudiera haber estado. Salió del apartamento con un nudo en el estómago y se dirigió a la escuela. Las calles de Musutafu estaban inquietas. Cielos azules, sol brillante, pero una tensión hervía bajo la superficie. Midoriya reconoció las señales. El cartel con fallas, las luces del paso de peatones parpadeando un poco demasiado, el gato callejero que se arqueaba y silbaba en un callejón vacío. Fue extraño. A pesar de que vivían en la sociedad tecnológicamente más avanzada de la historia, parecía más una distopía que cualquier tipo de avance. Y no fue él el único que lo sintió.
A 2 cuadras de la escuela, atravesó un estrecho paso subterráneo para peatones. Olía levemente a óxido y lluvia vieja. Curiosamente, le gustó. Estaba tranquilo. Predecible. Un espacio estable en un mundo inestable. Hoy, sin embargo, algo se sintió diferente. Disminuyó la velocidad al mínimo. Los pelos de su cuello parecían levantarse, como si fueran atraídos por algo escondido en las sombras. Una leve vibración tembló a través del muro de hormigón. Los gritos apagados resonaron en algún lugar más adelante. Decí, un sonido húmedo y deslizante. Midoriya se congeló. Reconoció el peligro cuando lo escuchó. Él no era valiente como la gente pensaba que eran valientes los héroes. Su coraje era algo nervioso y vacilante que solo surgía cuando el pánico no ofrecía una alternativa mejor. Aún así, dio un paso adelante de todos modos. Light se dobló extrañamente al doblar la esquina, como si el aire se hubiera espesado. Entonces lo vio. Una forma enrollada a lo largo del piso del paso subterráneo, verdosa y translúcida, moviéndose como lodo sensible. Un villano, aquel cuya peculiaridad le permitió licuar su cuerpo hasta convertirlo en una masa viscosa y asfixiante. El villano del lodo. Midoriya recordó haber leído sobre él en uno de sus blogs. ¿El hombre podría llamarse hombre en este momento? En realidad, solo se trataba de delitos menores, incluidos robos menores. Más específicamente, había sido buscado por varios intentos de posesión que dejaron a sus víctimas tosiendo y con un ataque de neumonía. Desafortunadamente para las fuerzas del orden básicas, su peculiaridad hizo que fuera difícil atraparlo, o incluso pelear con él. Pero en los vídeos, él siempre estaba contenido. Quizás un poco más grande que alguien de 6 pies. Pero ahora, ocupaba un lugar destacado, más grande de lo que sugerían los informes, con su forma burbujeando con distorsiones irregulares y pulsantes. Los zarcillos, más gruesos que todo el torso de Midoriya, se movían espásticamente, agarrándose únicamente al aire vacío. Algo andaba mal con él. Alguien gritó detrás del monstruo. Un niño, no mayor que Midoriya, retrocedió contra la pared, temblando. De su cabello goteaba baba porque tenía los ojos muy abiertos y temerosos. La voz del villano gorgoteaba a través del líquido. Deja de luchar, chico. Solo necesito un cuerpo, solo un cuerpo, necesito esconderme, sonaba fragmentado, como si su voz fuera una grabación, saltando como un disco rayado. No sonaba en absoluto como si lo fuera corriendo de la policía, más bien, el corazón de Midoriya se estrelló contra sus costillas. Un episodio en espiral. Los villanos no eran inmunes. La criminalidad no evitó el colapso cognitivo. En todo caso, la inestabilidad hizo que la espiral echara raíces más profundas. No era una teoría muy bien conectada, actualmente estaba en las fases de trabajo de recolección de datos, como lo planteó un exgraduado de la UA del curso de apoyo, pero tenía cierto grado de mérito, ya que había un subsecta más grande de criminales y ladrones que terminaron en Spiraling. Pero en ese lugar, en ese momento, Midoriya no tenía tiempo para pensar en ello. Sin embargo, en lugar de ponerse a salvo, dio un paso adelante antes de darse cuenta de que se había movido. ¡Ey! Él gritó. El villano se retorció hacia él, chapoteando en su cuerpo, con los ojos muy abiertos y desenfocados. Midoriya sintió instantáneamente dos emociones muy diferentes. Por una fracción de segundo, sintió bien. El niño, al darse cuenta de la oportunidad, salió corriendo como si no hubiera un mañana. No hubo tiempo para agradecimientos, disculpas ni otras palabras. El niño simplemente corrió, probablemente más rápido que nunca antes. Y en ese momento, Midoriya se sintió bien. Como si hubiera sido un héroe. Luego, el arrepentimiento se derramó por su sistema, ahogando cualquier atisbo de bondad mientras el villano se acercaba un poco más. Oh, el villano raspó, otro. Pequeño. Fácil. Perfecto. Se abalanzó hacia Midoriya con avidez, fijando su mirada en el cuerpo de Midoriya. De repente, las piernas del adolescente de cabello verde se negaron a moverse. Él no era valiente. Él no era fuerte. No era nada más que un niño que leía demasiado y soñaba demasiado. Entonces, ¿por qué? El villano se abalanzó. ¿Por qué carajo habló? Midoriya levantó los brazos y cerró los ojos como preparación. Y mi pareru, mama. Una ráfaga de aire comprimido detonó a través del paso subterráneo como un trueno. Hoy no. La onda expansiva se extendió a través del túnel, arrojando a la criatura de lodo hacia atrás en una salpicadura verde. Midoriya se tambaleó hacia un lado y la desorientación invadió sus sentidos.
Podría haberse caído. Era difícil decir si se había tropezado o si la presión del viento lo había derribado directamente. De cualquier manera, sintió el escozor del concreto en sus palmas desnudas y el ruido sordo del impacto en su hombro. El viento rugió a su lado, haciendo temblar la barandilla y arrojando papeles sueltos hacia un ciclón. Y luego todo se quedó quieto. Una figura alta, más grande que la vida, se encontraba en la boca del túnel, mientras la luz del sol lo enmarcaba como un halo pintado. Una figura imposible de olvidar. Todopoderoso. El héroe más fuerte del mundo. Sonrió, amplio y reluciente, como si el mundo no se hubiera estado deshilachando en los bordes durante años. No temáis, ciudadanos. Él retumbó. Porque estoy aquí. El aliento de Midoriya lo dejó con prisa. Había visto All Might en persona solo una vez, desde la distancia. Había visto el vídeo debut del hombre más de 10.000 veces. Quizás más. Pero esto estaba lo suficientemente cerca como para contar las pestañas. Sintió que sus rodillas se debilitaban mientras corría a una posición sentada para poder simplemente observar con puro asombro cómo el héroe profesional simplemente existió. All Might entró en el paso subterráneo y se rompió los nudillos. Contención de villanos. 100% asegurada. El villano del lodo se retorció, intentando reconstituirse. La sonrisa de All Might se endureció. Explosión en Texas. No necesitaba tocar al villano. La onda expansiva por sí sola arrojó a la criatura un montón inconsciente. Golpeó el pavimento con una bofetada húmeda y repugnante que resonó en el paso subterráneo. El aire apestaba a químicos y podredumbre, y Midoriya no podía evitar toser y tener los ojos doloridos. Llovieron trozos de limo como confeti grotesco. La presión, una vez más, casi derribó a Midoriya, aunque esta vez estaba listo. Dicho esto, si así fuera, habría considerado un honor y un privilegio ser dejado de lado por el héroe más grande de la historia de los héroes, en su propia opinión. Midoriya aplaudió con ambas manos sobre su boca para contener el sonido histérico que le arañaba la garganta. Alivio y asombro se enredaron dentro de él. Todo poder era, wow. Él era poderoso. Él era todo lo que Midoriya quería ser. Y por un momento increíble, Midoriya hizo contacto visual con él. Joven, dijo All Might, señalándolo directamente, antes de ofrecerle un gran pulgar hacia arriba. Excelente intento de evacuación. Evac. Midoriya se atragantó con la palabra y las protestas cayeron silenciosamente de su boca abierta. No había hecho nada de eso. Solo se había convertido en un objetivo, una razón por la que All Might necesitaba desperdiciar energía. Pero All Might continuó alegremente, quédate donde estás. Aseguraré al villano y lo transportaré a las autoridades. Sacó un par de botes de metal de su cinturón. Baku, ¿tú ves? No se lo explicó a nadie en particular. Nunca salgas de casa sin ellos. All Might se alzó sobre la masa inconsciente y finalmente la obligó a entrar en los botes, agitando el pecho 2 veces. El vapor se curvaba de sus hombros mientras se enderezaba, su forma era demasiado grande y demasiado brillante para el túnel oscuro y confinado. El símbolo de la paz llenaba el espacio de la misma manera que la luz del sol llenaba una habitación. De manera completa e imposible. Detenido. All Might retumbó, su voz rebotó en el concreto. Otra victoria para la justicia. Mostró una sonrisa tan casual como un anuncio publicitario y luego se inclinó, recogiendo la forma licuada del villano en botellas con una facilidad que provocó un cortocircuito en el cerebro de Izuku. Estaba sucediendo. Él estaba aquí. Izuku Midoriya estaba parado al lado de, no, en presencia de, Todopoderoso. Su ídolo. Su mito. Su héroe. Incluso con la adrenalina gritando a través de él, Midoriya no podía dejar de temblar. Intentó hablar, algo inteligente, algo coherente, pero solo salió un chillido. All Might terminó de sellar la botella final. Bien. Dijo alegremente. Parece que mi trabajo aquí está hecho. Se agachó, preparándose para saltar. Por segunda vez ese día, el cuerpo de Midoriya se movió antes de que su cerebro pudiera alcanzarlo. Espera. Él gritó. Y luego, sus manos se aferraron a la pierna de All Might. All Might voló hacia arriba en una ráfaga de viento y fuerza, lanzándolos hacia el cielo como un misil. Midoriya gritó, el suelo se derrumbó y la ciudad se encogió hasta convertirse en un mosaico vertiginoso debajo de ellos. El viento azotó su rostro y las lágrimas corrieron hacia los lados. Niño. All Might gritó en pleno vuelo. Esto es extremadamente peligroso. Lo siento. Midoriya chilló, agarrándose con todas sus fuerzas.
Cuando aterrizaron, con fuerza, en un tejado, Midoriya rodó sobre la grava, jadeando y con los pulmones ardiendo. Sus piernas se sentían como fideos, y su corazón se sentía como una pequeña criatura tratando de salir de sus costillas. Junto a él, All Might se enderezó, quitando el polvo imaginario de su traje y luego se giró. Midoriya parpadeó mientras la expresión de All Might parpadeaba. Entonces, fumar. Se escuchó un silbido, seguido de algo que sonaba extrañamente como una burbuja de aire comprimido que estallaba. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras miraba a través del humo, y vio una silueta mucho más pequeña en el vapor ascendente. Todo poder, eso seguía siendo All Might. Se desplomó sobre sí mismo como una estructura que se desinfla, saliendo vapor de él en frenéticas bocanadas. Sus músculos se encogieron. Su traje colgaba de hombros demasiado delgados. Y así, sin más, el imponente héroe desapareció. En su lugar estaba un hombre demacrado y exhausto, con ropa holgada y sangre saliendo de su boca. El grito de Midoriya sacudió el aire. ¿Qué es todo podría? Tú? El hombre tosió, salpicando la grava de rojo. Soy todopoderoso, raspó. Simplemente, no en la forma en que el mundo piensa. El cerebro de Midoriya intentó frenéticamente un reinicio de emergencia. ¿Esa era tu peculiaridad? Hizo cuchillo. ¿Inflaye muscular? ¿Deflación? Espera, oh no, te estás muriendo, relájate, dijo All Might, levantando una mano. Esto es normal. Midoriya se lamentó. All Might suspiró, una versión cansada y huesuda de su habitual presencia en auge. Luego miró a Midoriya con atención. Se sintió un poco extraño, era como el héroe normalmente bullicioso, aunque ahora estaba lejos de ser bullicioso. Estaba mirándolo directamente a través de él. Había una cierta intensidad en esos ojos azules hundidos que hacía que Midoriya se sintiera alerta. Entonces algo en su cara cambió. Tú, murmuró. Estás pálido. Agitando. Y no es solo del vuelo. Midoriya se congeló. Ese tono, tranquilo, serio, no pertenecía al héroe del cartel. Pertenecía a alguien que estudiaba catástrofes. Y peor aún, no lo había dicho como pregunta. Lo había dicho como una observación clara como el día. Entonces, All Might dijo suavemente. ¿Lo viste? La garganta de Midoriya se apretó. ¿Vi qué? El villano, dijo All Might. Antes de intervenir. Su comportamiento. Su turno. Midoriya asintió antes de darse cuenta de que estaba asintiendo. El recuerdo de la espiral pasó a través de él. Los ojos del villano del lodo perdieron el foco, su voz se disolvió en algo primario, su cuerpo se deformó en formas instintivas y caóticas. Midoriya se estremeció. Él no estaba solo usando su peculiaridad. Él no solo se estaba portando mal. ¿Era él? No, dijo All Might. No lo era. Un fuerte silencio se instaló entre ellos. El viento arrastró nubes a través del sol, oscureciendo el tejado. All Might se apoyó contra una unidad de ventilación oxidada y respiraba débilmente. No debería contarte nada de esto, dijo. Pero después de lo que vi en tu cara, su mirada se agudizó. Lo reconociste. No fue mi intención, susurró Midoriya. Simplemente noto cosas. Eso es todo. La mayoría de la gente no lo hace, dijo All Might. La mayoría de los héroes no lo hacen. Midoriya miró sus zapatos. La mayoría de los héroes no lo hicieron. ¿Cómo fue eso posible? Reconocer cosas era para lo que literalmente estaban entrenados. Su voz emergió apenas audible. Yo, estudio peculiaridades. Patrones. Fallas. Yo no, se quedó congelado. El viento en lo alto del tejado soplaba un poco más fuerte, un poco más frío. Fue suficiente para hacer reflexionar a Midoriya. Si él admitiera esto, no habría vuelta atrás, ¿verdad? Entonces All Might lo sabría, igual que todos los demás. Yo, no tengo ninguna peculiaridad, así que, intento entenderlos. All Might parpadeó. ¿No tienes una peculiaridad? A Midoriya se le cayó el estómago. Él podría oír el juicio silencioso en el tono del hombre. La confesión que había escondido durante años, enterrada bajo cuadernos, sueños y esperanzas obstinadas, esperando que algún día alguien reaccionara positivamente, fue todavía demasiado incluso para el mejor héroe. Yo, sí, tartamudeó. No tengo peculiaridades. No es, tan raro. Quiero decir, está bien, es un poco común ahora. Como un 2% poco común. En realidad, 1.78 pero, Kid Midoriya se calló al instante. All Might lo estudió. Realmente lo estudié. No como un profesor decepcionado, un médico preocupado o un extraño que se da cuenta de que el niño con el que habían estado hablando era mercancía defectuosa.
Fue una mirada de interés. ¿Cómo? Olmig dijo lentamente, como si eligiera cada palabra con cuidado. ¿Identificaste un evento espiral sin peculiaridades? ¿Sin formación formal? Midoriya parpadeó. No debería haber sido tan difícil, ¿verdad? Se trataba simplemente de prestar atención, de ver las señales. Todo el mundo hablaba de ellos. Hubo sesiones informativas sobre seguridad en todos lados. Era de lo único que hablaban las noticias algunos días. Literalmente solo se necesitaron 2 ojos. Solo presté atención. La mayoría de la gente habría corrido. Yo era aterrorizada, admitió Midoriya. Un temblor recorrió nuevamente su cuerpo, recordando la mirada trastornada en lo profundo del singular ojo de ese villano. Pero yo, no podía apartar la mirada. Estuvo mal. No es un villano equivocado. Mal. Como si algo se estuviera rompiendo. Los ojos de Olmig se suavizaron con algo parecido al dolor. No estás equivocado. El estómago de Midoriya se torció. No lo soy. Olmig le limpió la sangre de la barbilla. Joven, Spiraling no es nuevo. Pero esto está empeorando. Más frecuente. Más agresivo. Y no entendemos por qué. Midoriya sintió que la azotea se inclinaba debajo de él. De repente el mundo se sintió demasiado vasto. Demasiado vacío. La gente dice que es una sobrecarga de Kirk, murmuró Midoriya en voz baja. La gente dice muchas cosas, Olmig respondió uniformemente. Una sonrisa delgada, casi imperceptible, tocó los labios de Olmig, pero algo le dijo a Midoriya que no era por felicidad o alegría. La mayoría de ellos están equivocados, exhaló temblorosamente. Los héroes reciben instrucciones de reprimir el pánico público y reconocer los primeros signos de una espiral. La comisión quiere orden. Quieren confianza. Quieren el control. La espiral amenaza a los 3, pero ocultándolo, es un error, dijo Olmig. Uno de muchos. Midoriya se abrazó. ¿Estás diciendo que las cosas están empeorando? Olmig dudó. Su expresión se volvió un poco más sombría. Luego asintió una vez. Y lo reconociste instintivamente, añadió Olmig. Lo que significa que o eres imprudente, él dio la más leve sonrisa. O perspicaz. Midoriya tragó. Solo, quiero entender las cosas. Eso es todo. Entendiendo la espiral, Olmig dijo, es más peligroso de lo que crees. Midoriya miró hacia arriba con atención. ¿Peligroso? La voz de Olmig se redujo a un susurro. Las personas que ven las grietas tienden a caer a través de ellas. El silencio se arremolinaba incómodamente a su alrededor. Entonces, Olmig se enderezó tanto como su cuerpo le permitió. Hay algo más que deberías saber. Ya que me has visto en esta forma, es imperativo que nadie aprende sobre esto. Pero, para responder a la pregunta candente, su mano se levantó hacia su estómago, presionando ligeramente sobre un trozo de tejido cicatricial viejo debajo de su camisa. No perdí mis fuerzas por la edad. Midoriya contuvo la respiración. Me lastimé, dijo Olmig en voz baja. En una batalla que nunca encontrarás en los libros de historia. Mi estómago quedó destruido. Mi sistema respiratorio comprometido. Las peculiaridades curativas solo pueden hacer mucho. Respiró como si le doliera. Midoriya le destrozó desesperadamente el cerebro, tratando de recordar la pelea, cualquier pelea, que Olmig había luchado públicamente, lo que resultó en esto. Pero, ¿por qué tan rápido como pensó? Sus recuerdos quedaron en blanco. Y por una buena razón, si hubiera resultado herido, las noticias nunca lo habrían dejado pasar. Entonces, ¿qué tan mala fue la pelea que nadie sabía de ella? Solo puedo mantener mi forma muscular durante un par de horas al día. A veces menos. Midoriya sintió que el mundo giraba. Pero eres el símbolo de la paz. Los símbolos se rompen, dijo Olmig. La paz también lo hace. El niño se tambaleó hacia atrás, con la mano volando hacia su boca. ¿Por qué me dirías esto? Porque ya viste la verdad, respondió Olmig. Viste el mundo agrietarse. Y en lugar de darte la vuelta, te inclinaste. Midoriya parpadeó rápidamente. No soy nada especial. Eso, dijo Olmig, es una mentira que te han dicho, no un hecho. El aliento de Midoriya quedó atrapado en su garganta. Olmig se acercó a él, lenta y cuidadosamente, frágil pero todavía increíblemente poderoso incluso en su forma encogida. Escucha bien, murmuró Olmig. Existe un poder en este mundo. Una peculiaridad que no es como las demás. Pasó de una persona a otra. Fortalecido por cada sucesor. Midoriya miró fijamente, sin parpadear. ¿De qué estás hablando? La capacidad de almacenar energía, dijo Olmig. Y lo más importante, la voluntad detrás de ello. Los latidos del corazón de Izuku rugieron en sus oídos.
Joven Midoriya, All Might continuó, voz firme, he estado buscando a alguien que herede este poder. Alguien con corazón. Con coraje él hizo una pausa. Alguien que corre hacia el peligro cuando otros huyen. El aliento de Midoriya se congeló. Era él. Estaba All Might diciendo. Pero antes de tomar cualquier decisión, añadió All Might, dando un paso atrás, necesitaba saber algo. Miró a Midoriya a los ojos, profunda y ferozmente. ¿Por qué intentaste salvar a ese hombre en el túnel? Midoriya parpadeó. Ve porque necesitaba ayuda. Aunque no tengas peculiaridades. Sí. Aunque podrías haber muerto. Sí. Aunque nadie te hubiera culpado por correr. Midoriya tragó. Los héroes no pueden elegir la opción fácil. All Might lo miró fijamente mientras el viento tiraba de su abrigo andrajoso. Sus ojos se suavizaron, una luz detrás de ellos florecía silenciosamente, como el amanecer luchando contra la niebla. Una sonrisa genuina se extendió por su rostro. Ya veo, susurró. Gracias. Hubo un momento en que Midoriya se quedó confundida. Inclinó la cabeza, preguntándose por un breve segundo si toda esta espiral de acontecimientos era solo una especie de sueño febril. Sí, tal vez, el villano del lodo lo hubiera matado, y él simplemente estuviera alucinando en sus momentos finales en la realidad. Pentru, C. Por demostrar que tenía razón, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que tú, todopoderoso dijiste, son digno de convertirse en un héroe. Las rodillas de Midoriya casi colapsaron. All Might continuó, voz suave pero firme. No puedo darte mi poder hoy. No estás listo. Y todavía hay mucho que necesito explicar. Pero si lo deseas, si decides que esta carga es una que estás dispuesto a asumir, entonces comenzaré a entrenarte. Midoriya miró fijamente. ¿Entrenamiento, B? Heredar el poder conocido como uno para todos. Las palabras colgaban allí. Masivas, imposibles y, más que nada, aterradoras. No quería que su voz sonara tan débil, pero cuando habló, su voz emergió como un ronquido. ¿Por qué yo? Porque, All Might dijo simplemente, en un mundo que se tambalea hacia el caos, necesitamos personas que todavía puedan ver con claridad. Midoriya tragó fuerte. ¿Y si digo que sí? All Might no dudó. Entonces tu vida nunca volverá a ser la misma. La espiral se está acelerando. Los héroes están luchando. Algo viene. Él hizo una pausa. Si heredas este poder, serás arrastrado al corazón mismo del mismo. Midoriya tembló. Pero algo dentro de él, una chispa obstinada que había sobrevivido a cada decepción, a cada ridículo, a cada revés, se fue aclarando poco a poco. Si los héroes huyen de las grietas, susurró Midoriya, entonces ¿quién queda para llenarlos? El aliento de All Might se contrajo. Algo parpadeó en sus ojos, similar a una brasa alimentada con la cantidad justa de oxígeno necesaria para reavivarse. Esperaba que dijeras eso. Extendió una mano. No es un puño poderoso y brillante. No es la mano de una leyenda. Solo la mano de un hombre, ofrecida a un niño que se encuentra al borde de un mundo que se rompe. Midoriya dio un paso adelante tentativamente hacia allí. Hubo otro momento, fugaz, que se preguntó, ¿estoy realmente muerto? Pero si estuviera muerto esto no importaría. Podía soportarlo y simplemente se despertaba, o no se despertaba en absoluto, y todo terminaba. No había ninguna razón para darse la vuelta. No había ninguna razón para correr, salvo la posibilidad de que eran real, y toda su existencia se pondría patas arriba. Le recordó a una película, algo sobre pastillas y opciones. Pero no quedaba tiempo para reflexionar. Su mente y su corazón ya habían alcanzado una sincronía perfecta. Él lo tomó. El viento cambió. En algún lugar muy por debajo de las calles de la ciudad, algo se agitó, lento, curioso, escuchando. El mundo no se rompió. Todavía no. Pero una falla cambió. Y Izuku Midoriya se paró sobre él. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.